En el Salmo 78, busque su Biblia. Vamos a leer, para yo asegurarme, vamos a leer el versículo 41. Para esta noche es, remueve los límites. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera, Salmo 78, versículo 41 en nuestra Biblia. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Dice en la Reina Valera. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. La Biblia del Jubileo dice, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Por eso yo le digo que el tema que Dios me dio en esta noche es, remueve los límites. Ahora yo a veces tengo la misma situación, la misma enfermedad. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó, Jesús ascendió y yo sigo con la misma condición. ¿Qué es lo que está pasando? Qué bueno que usted me pregunta. Ahora sí vamos a entrar en el Salmo 78. Vamos a empezar en el versículo 1. Este es un salmo de Asaf, como le estaba diciendo. ¿Quién era Asaf? Su nombre significa escogido de Dios. Si usted mira en su Biblia, dice Salmo de Asaf, dice masquil de Asaf. Masquil era una palabra que se usaba para describir una composición, ya fuera literaria, una poesía o ya fuera una canción. En otra palabra, es algo que él compuso. Entonces, fíjense bien, ¿quién era este hombre? ¿Y por qué es importante entender acerca de este hombre? Este hombre era contemporáneo de David. Asaf no era cualquier persona, hermanos. Cuando David fue a buscar el arca de Dios y David venía ya con el arca, ustedes recuerdan bien que la primera vez que David trató de traer el arca hubo problemas. La Biblia dice que dice que los bueyes tropezaron y Usa, cuyo nombre significa fuerza, dice que cuando los bueyes tropiezan, Usa, que significa fuerza, agarró el arca y Dios lo mató. Porque le voy a decir algo, la presencia de Dios no se sostiene a la fuerza, sino por la obediencia a la palabra. El arca representaba la presencia de Dios y Usa quiso sostener la presencia de Dios por la fuerza. Con Dios no se puede así, es por la obediencia que se retiene. Dios estaba enseñando algo. Después de que pasa eso, David se asusta y David dice, yo no puedo traer el arca, la presencia de Dios, a mi casa, y lleva a la casa a Obededón, que significa trabajador de Edom. Y David oye que a Obededón lo bendice, le dice a David, la casa de Obededón ha sido bendecida. Y David dijo, sí, pues yo voy a ir a buscar mi arca. Sí, David, pero antes de eso David escudriñó, porque la Biblia dice que nosotros como creyentes tenemos que examinarnos para ver si estamos en la fe. Hay momentos que usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Por qué estoy en la condición en la que estoy? ¿Por qué que pasó el verano? ¿Por qué que pasó la siega y yo no he sido salvo? ¿Por qué es que yo me entregué a Cristo pero tengo tantos años y como que no veo la bendición de Dios? Llega un momento en que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tiempo de soltar la religiosidad, porque podemos congregarnos todo un año y lo que Dios quiere que la iglesia entienda es que tenemos que remover los límites. Dios no está limitado en él, pero sí está limitado en nosotros. No sé si me doy a entender. Pablo, hablándole a la iglesia de Corintio, en 2 de Corintios capítulo 6, creo que el versículo 12, Pablo le dice a la iglesia de Corintio, nuestra boca se ha abierto a vosotros, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo le dice, no está estrecho en nosotros, pero sí lo está en ustedes mismos. Y Pablo le dice, ensanchaos, o sea, ábranse al amor de Dios. No somos nosotros los que lo estamos limitando, pero ustedes se están limitando a amar como Dios quiere. Entonces, hay una condición del corazón del hombre que se llama la incredulidad. Los discípulos que anduvieron con Jesús por 3 años y medio, condición sin darse cuenta. La Biblia dice que todavía después de que Jesús resucita, le reprochó su incredulidad. Estamos hablando de hombres que vieron muertos resucitar, vieron a la hija de Jairo, vieron a la hija vieron a Lázaro salir de la tumba, y todavía cuando Jesús, la viuda de Naín, resucita, Jesús le reprocha su incredulidad, porque cuando las mujeres vinieron y le dieron la buena noticia, ellos no lo creían. Por eso es que Jesús en una ocasión le dice a aquel hombre que le trajo su hijo a los discípulos, cuando Jesús baja del monte, el Señor le dice, ¿y qué es lo que está pasando? Le dice, y el hombre le dice, mira, maestro, yo traje que tiene un demonio que lo tira para el fuego y para el agua, para que ellos lo sacaran y no han podido. Mi hijo, tu discípulo, pero si tú puedes, Señor, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Y Jesús le dice, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Qué significa eso? Que no todo el mundo puede creer como la Biblia requiere. Hay una condición en el corazón del hombre, y la incredulidad, en ese mismo pasaje, cuando seguimos leyendo el texto, la Biblia dice que Jesús le dijo que este género, primero Jesús le dice a los discípulos, cuando el hombre le dice que ellos no pudieron, le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar?
La palabra soportar griega es sostenerse en contra de algo. Jesús estaba sosteniendo en contra de una generación incrédula. La Biblia dice que Jesús fue a Nazaret, donde él se había criado, y la Biblia dice que Jesús no pudo, no que no quiso. La Biblia dice que él no pudo hacer milagro porque no creían en él a causa de su incredulidad. Entonces, la incredulidad limita a Dios. Vuelvo y le digo, Dios no está limitado en él mismo, pero a veces sí en nosotros por nuestra incredulidad. Y nosotros miramos a través de la Biblia cómo el apóstol Pablo está tratando con la iglesia. Y Pablo le habla en el capítulo 3 del libro de Efesios. Y Pablo está orando. Y Pablo dice que doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y Pablo dice para que Él os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior, para que Cristo habita en vuestros corazones por la fe. Pablo dice para que lleguen a conocer el amor del Señor, cuál es su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Pero Pablo no termina ahí. Cuando nosotros leemos el capítulo 3 versículo 20, que es la conclusión, Pablo dice: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú crees o piensas, y dice por el poder de su fuerza que actúa en ti. Entonces Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo pensamos. O sea, Dios es todopoderoso, pero que hay un problema, que a veces lo estamos limitando. Y Dios no quiere que nosotros entremos en el 2023 con esos límites. Los límites del 2022 te tienen que quedar en el 2022. Tenemos que pasar al 2023 con una iglesia que sin límites. Tenemos que entrar con una fe loca. Deje de cuestionar, de tratar de calcular o de ver cómo Dios va a hacer la cosa. No sea como Zacarías. Zacarías era un sacerdote de Dios. Y Zacarías se le aparece el ángel y le dice: Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas por Dios. Zacarías debió de decir: gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe lo que hizo el sacerdote de Dios? Le dijo: ¿y en qué yo conoceré que esto va a pasar? Ese no era una pregunta de ignorancia. María dijo: ¿cómo será esto? El mismo ángel se le aparece a María, el ángel Gabriel, y también le da una noticia de algo sobrenatural. Pero la pregunta de María fue diferente a la de Zacarías. Zacarías dice: ¿en qué conoceré? María dice: ¿cómo será? No es lo mismo. El ángel le dijo a Zacarías: por cuanto no ha creído mi palabra, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Tú quieres una señal, tú quieres saber cómo va a ser, no vas a hablar hasta que se cumpla. Ahí está tu señal, Zacarías. Por eso que cuando a Zacarías le preguntan: ¿y cómo se va a llamar el niño? Y le dan para que apunte, Zacarías escribe, dice: Juan es su nombre. Se puso de acuerdo con Dios, soldó la incredulidad, soldó los límites. Estamos hablando de que el año 2023 es el año de la identidad, pero usted no puede desafiar a nadie con incredulidad. Usted tiene que ser una persona que le cree a Dios. Usted tiene que ser una persona que no trate de analizar. La Biblia dice: confíate en Jehová y no te apoye en tu propio razonamiento. La palabra que está traducida en nuestra Biblia es prudencia, pero es razonamiento. El problema del hombre, mire, la fe y el razonamiento son contrarios. El cristiano puede vivir en una dimensión por encima del hombre natural. La fe es algo que usted no puede cuestionar a Dios, simplemente le cree a Dios. ¿Cómo será esto, Gabriel? El Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra, y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo no sé cómo va a ser esto, yo no he estado con ningún hombre, pero me pongo de acuerdo con la palabra de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. El Dios de la Biblia, hermano, no está limitado en sí mismo, pero nosotros, por nuestra falta de fe, lo hemos limitado muchas veces. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Pero si nosotros como creyentes de este tiempo somos honestos, algo en nosotros todavía está no en el lugar que debiera de estar. ¿Por qué las iglesias? La gente debiera estar, mire, ahí debiera de haber una fila que no entrarán gente. Y esta es una iglesia en comparación con muchas iglesias que está llena. Pero hay iglesias, hermanos, y nos va a enseñar un principio: la generación que les seguía ya no está, se han perdido. Tú vayas y encuentras solamente gente mayores. Y Asaf en este salmo lo primero que hace, mis amados, es que él llama la atención y él le dice: oiga bien, porque una de las cosas más importantes de la Biblia dice: atenderé, escucharé lo que va a hablar el Señor, porque va a hablar paz a los santos para que no se vuelvan a la locura. La palabra paz es shalom, es cuando todo está completo, cuando no te hace falta nada, pero viene a través de escuchar, poner atención. Saúl perdió su reino porque cuando se le dio una palabra no estaba poniendo atención. Por eso cuando el profeta lo confronta, le dice que el poner atención es mejor que la grosura de los carneros. Él empieza y dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestros oídos a la palabra de mi boca, abriré mi boca en proverbio. La palabra masar es la misma palabra que se usa cuando en el Nuevo Testamento usted ve que Jesús la usa el capítulo, el versículo 2 de este salmo. Jesús da 4 parábolas. Jesús da la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, da la levadura y la palabra de la semilla de mostaza. Y cuando él termina, la Biblia dice: esto dijo para que se cumpliese lo que dijo el profeta. ¿A qué profeta se estaba refiriendo? A Asaf. Asaf no era muchacho.
Asaf fue un hombre que fue escogido, fíjese bien, por David primeramente. Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 15, 16, 17. Así mismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalo, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, Asaf al Señor. Asaf. Después en Primera de Crónicas del 1 al 7 dice la Biblia: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz, y puso delante del arca de Jehová a ministro de los levitas para que piense bien y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. ¿Y a quiénes fueron los ministros que tuvieron el gran privilegio de estar en la presencia de Dios continuamente? La Biblia dice Asaf, el primero, el segundo después de él Zacarías, y nombra otro, pero Asaf fue el primer hombre escogido por David para que estuviera en la presencia de Dios continuamente, para recordar a Dios, para estar confesando la maravilla de Dios, para estar alabando, adorando a Dios. Este hombre era músico, este hombre era compositor de salmos, pero este hombre también era profeta, se le llama vidente en otras escrituras. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 30, ya habían pasado 13 reyes. Ezequías era el 13º de los reyes de Judá, desde Roboam. Y es triste porque lo que Asaf está tratando de impedir que pasara, lo vemos aquí que pasó. Vamos a leer aquí en el Salmo para que usted entienda, después vamos a leer esta escritura. Asaf le dice: abriré mi boca en proverbio o parábola, es lo mismo. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Fíjense bien. ¿Por qué las cosas estaban escondidas? No era que eran misterios que nadie sabía, no. Eran cosas que ya se le habían contado los padres, pero habían dejado de traspasarla a la generación siguiente. Y por eso estaban escondidas, ya no la estaban usando, ya no le estaban diciendo a la generación siguiente lo que Dios le había dicho que tenían que hacer. Y a veces la iglesia está muy complaciente. Nosotros tenemos algo más maravilloso en el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Dios no nos sacó a nosotros de Egipto, pero nos sacó del mundo. Dios nos sacó a nosotros del poder del pecado. Dios nos ha dado a nosotros el poder de la vida a través del evangelio. La Biblia dice que Él nos encomendó a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos el privilegio de reconciliar a hombres y mujeres con el Dios eterno. Pero a veces la iglesia está conformada con venir a la iglesia, congregarnos y salimos ya. Predica el predicador, el evangelista. Yo lo que soy es un miembro. Y no debe ser así. Donde quiera que usted vaya, usted es un heraldo del evangelio. Usted a lo mejor dirá: pero es que yo no puedo predicar como predica tal o cual persona. Pero usted puede dar su testimonio. Usted puede decir de dónde Dios lo sacó. Usted puede decir las maravillas que Dios ha hecho en su propia vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que limita a Dios en el momento que usted dice: yo no puedo. En 1996 estaba yo yendo a 3 juicios. En 1996 a mí me sentenciaron a 30 años de cárcel en los Estados Unidos. Me dieron más años que lo que yo tenía de vida. Yo tenía 26 años y me dieron 30. Yo vi varias gente que con mucho menos de eso se ahorcaron en la cárcel. Yo ahora mismo estoy llevando un caso de un americano. Pasaron 2 grupos de abogados de la capital de renombre y no lo pudieron sacar. Nosotros lo sacamos por la gracia de Dios. Fíjese, de la cárcel a los tribunales de la República Dominicana a sacar preso. No me diga usted a mí lo que Dios no puede hacer. Según la fecha del hombre, yo debía de salir el lunes, este lunes pasado. La fecha mía era el 26 de diciembre de 2022. Yo todavía debía estar en inmigración ahora y esperar 4 o 5 meses para poder llegar. Yo iba a llegar aquí como en mayo. Pero yo tenía una madre que oraba y yo me mantenía orando, y mi madre oraba y oraba y oraba a Dios. Mi mamá sufrió 2 derrames cerebrales. 2, no 1, no 2 veces mientras yo estaba en la prisión. Y mi mamá decía: yo no me voy hasta que yo no vea a mi hijo fuera de la cárcel. Porque Dios anda buscando. La Biblia dice que los ojos de Jehová están contemplando la tierra para encontrar un hombre o una mujer cuyo corazón sea perfecto para con él. Dios no anda buscando un hombre rico, no. Dios anda buscando un hombre que tenga un corazón perfecto para con Dios. La Biblia dice: para mostrar su poder a través de esa persona. Mire que no dice que anda buscando un hombre que sea perfecto en el sentido de que no tenga imperfección, hermano. Lo que Dios está buscando es la condición del corazón. Y le voy a enseñar algo acerca de eso, porque a veces puede ser que tu conducta
conducta te de una manera, pero tu corazón te de otra, y Dios está mirando tu corazón. Por eso uno tiene que tener cuidado con la gente, porque puede ser que yo no esté donde tú creas que yo debo estar, pero Dios sabe que en mi corazón ya yo llegué. Dios sabe que ya yo estoy allá. Dios sabe que mi deseo es agradarlo. Por eso es que Dios, desde el libro de Génesis, le prohibió al hombre comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque cuando Abraham se dio cuenta que Dios va a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham dijo: no hará bien el Dios de toda, el juez de toda la tierra. Solo Dios tiene la capacidad para juzgar. Porque usted ve una persona y lo ve cómo él actúa, pero usted no sabe cómo se crió, cómo fue formado, los padres que tuvo, en el barrio donde vivió. Entonces usted no sabe nada de eso. Usted carece de todo ese conocimiento. Porque la Biblia dice que en maldad nosotros somos, en pecado soy concebido y en maldad soy formado. Usted no ve que los muchachos que se crían en cierto barrio se comportan de una manera que otros no se comportan, porque todo eso es parte de cómo él fue formado, su manera de pensar, hermanos. Entonces Dios le está diciendo a Adán y a Eva: mira, estoy tratando en mi misericordia de prohibirte que tú tomes para ti lo que solo me pertenece a mí, que es el conocimiento del bien y del mal. Puedes comer del árbol de la vida, pero de ese no, porque solo yo tengo esa capacidad. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno juzga o condena a las personas. Dios toma muchas cosas en cuenta, y ese fue el problema que tuvo Jonás. Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Jonás tuvo un conflicto con Dios, porque según Jonás, esta gente hay que acabar con ellos. Pero Dios sabía algo que Jonás no sabía. Dios le dijo: no sabes tú que esta gente no sabe discernir entre el bien y el mal. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo dice: si alguno de ellos han sido incrédulos. Hay gente de la iglesia que muere por una condición, y nosotros sabemos que eso ha pasado. Y usted ve otro que tiene la misma condición y Dios lo sana. Pero la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces es la condición del corazón. Nosotros recibimos conforme a la condición de nuestro corazón. Y por eso tú ves gente que a veces está en fuego en la iglesia, sintiendo la gloria y la presencia de Dios, y el otro que está al lado lo mira como que dice: ¿qué es lo que este tiene? ¿Cuál es la diferencia? Es la condición del corazón, hermano. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Santo, de él mana la vida. Sí, de él mana la vida del corazón, hermano. 2023, el año del desafío y la identidad. 2023 tenemos que identificarnos con Abraham, el padre de la fe. 2023 tenemos que identificarnos con Sara, que la Biblia dice que recibió fuera del tiempo de la edad. Hay gente que dice: ya yo estoy muy viejo, o ya yo estoy muy vieja para que Dios me dé un esposo. Ellos mismos están poniéndole el límite a Dios. Fuera. Quítale los límites a Dios. Deje a Dios que Dios sea Dios. Mire, si usted tiene, como un ser humano que usted es, si usted tiene que decir, como dijo Zacarías, Dios le hizo una pregunta a Zacarías y le dijo: Zacarías, la Biblia dice que la mano de Jehová vino sobre Zacarías y lo llevó a un valle de huesos secos. Y la Biblia dice que estaban ciertamente secos. Y el Señor le hace una pregunta a Zacarías que a cualquiera le tiemblan los pies. Le dice: Zacarías, ¿vivirán estos huesos? Y Zacarías le dijo: solo tú lo sabes, solo tú lo sabes. Volvió y le tiró la pelota caliente a Dios. Cuando le dijo así, Dios le dijo: pues profetízale a estos huesos. No me pusiste límite. Profetízale a los huesos muertos. Los discípulos andaban con Jesús. La Biblia dice aquí que ellos le dijeron a Dios: ¿podrá el Señor poner una mesa en el desierto? Abrió el mar rojo, pero ¿podrá poner una mesa en el desierto? Y yo lo creo. Eso dice el hombre que no conoce a Dios. Pero el hombre que conoce a Dios dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. El versículo 5 dice que va a poner una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué estaba diciendo David? Yo no le pongo límite a Dios. Dios me pone a comer delante de ellos. Delante de ellos Dios me prepara la mesa. David era un hombre que no le ponía límite a Dios. Desde jovencito se fajaba con osos y con leones. Mira, hermano, Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere desatar su poder de una manera sobrenatural, y lo quiere hacer aquí en la iglesia. Dios nos está hablando a nosotros como iglesia. 2023
olvídese, va a venir desafío. Va a venir desafío, pero mire, esta palabra Dios no la manda. La Biblia dice que la palabra de Dios no viene vacía. Hace lo que Dios quiere y es prosperada para lo que Dios la envía. Usted tiene que disponer su corazón. Señor, no te voy a poner límite. Cuando me venga el problema, cuando me venga el reto, no voy a poner límite. Mejor voy a quedarme callado. Si usted no va a hablar fe, mejor quédese callado. Si usted no se va a poner de acuerdo con Dios, quédese callado. Porque la Biblia dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Dios quiere gente que se ponga de acuerdo. Por eso la Biblia dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, de acuerdo. La Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que le pidamos, nos va a ser hecha. Hay cosas que Jesús decía que le vuelan la tapa de la mente a uno. Pídeme lo que quiera en mi nombre y lo voy a hacer, decía. Y la gente viene y te dice, no, espérate, empiezan a condicionar eso que Jesús dice. Dios haga esto y por esto y por esto lo otro. El Señor dijo, pídeme lo que tú quieras en mi nombre y yo lo haré. Diciembre de 2026, diciembre 26 era mi fecha de salida. Mi mamá estaba orando, acá yo orando en la prisión y mucha gente va orando. Después de que yo había agotado todos los procesos legales, yo estaba ya como Zacarías. Yo decía, bueno, ya yo voy a tener que terminar esto. De repente me llega una carta y me dicen, el presidente Barack Obama te acortó la sentencia. 6 años me acortó la sentencia. La fecha de salida mía era el lunes, este lunes pasado. Ya yo soy abogado. Dios me acortó la fecha y me dio un tiempo para el tiempo de que es, decía el hombre, yo terminara la carrera. No me diga lo que Dios no puede hacer, hermano. La Biblia nos hace entender que Dios puede usar un hombre de la edad de Abraham, de 99 años, para comenzar una nación. También puede usar un niño como Jeremías, que le dijo a Dios, yo soy niño. Y Dios le dijo, no diga que eres niño, porque a todo lo que yo te mande vas a ir. Yo te conocí desde que tú estabas en el vientre de tu madre y te escogí y te di para darte por profeta a las naciones. Y el Señor le dice al niño, le dice, Jeremías, ¿qué ves? Y dice, veo un almendro. ¿Sabes lo que significa? Dios le da una visión del almendro, porque el almendro es de los árboles, es el primero que se adelanta para florecer. Y Dios le dice, no es solo que te estoy mandando, Jeremías, sino que lo que te estoy diciendo lo voy a hacer rápido. Dios quiere, hermano, que la iglesia cambie su mentalidad. El Dios de la Biblia no es un diosito. La gente está diciendo que diosito. La Biblia dice que engrandezcamos al Señor a una y glorifiquemos su nombre. Yo siento en mi espíritu que Dios está como restringido por la iglesia. Dios quiere hacer maravilla, prodigio, milagro. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus ojos están contemplando la tierra, buscando un hombre en favor de él. Un hombre que tenga un corazón que le crea a Dios. No que sea perfecto en su carácter, que le crea a Dios. Porque si tú le crees a Dios, todo lo demás Dios se encarga. Lo que impide que Dios actúe es tu incredulidad de eso. Pero Dios es tan grande que aún para nuestros errores hizo provisión. Dice Juan escribiéndole a la iglesia, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos, hermano. Pero Dios dice, pero yo quiero que tú sepas algo, Miki, que aún si tú pecas, tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque el diablo, que es el acusador de los hermanos, comienza a decirle al creyente, a Dios no te va a escuchar más. Tú no eres digno de que Dios te escuche. ¿No le ha pasado eso a usted? Y aparte del diablo, hay unos diablillos en la iglesia que viven condenando también al diablo, que hacen la obra del diablo. En vez de levantar a uno, hermano, lo que hace es que te tumba. Si uno demonito chiquito, bravo con el demonio grande. Pero Pablo le escribió a la iglesia de Roma. Voy terminando con eso. Pablo le dijo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si Cristo es el que murió y el que además está a la diestra de Dios, intercediendo por la iglesia, por nosotros, hermano. Yo no sé dónde tú estás al final del 2022, pero Dios no quiere que pase el 2023 en esa condición. Dios quiere que sacuda del polvo, que disponga tu corazón y que determine buscar a Dios con un corazón perfecto, porque aquí el perfecto es Dios, aquí el bueno es Dios. Señores, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Usted sigue leyendo aquí, léalo después. Dice que los hijos de Efraín, arqueros armados, dieron la espalda al enemigo. No eran porque no tenían armas, la tenían. Eran arqueros armados y le dieron. ¿Quién condenará que nos detengamos aquí? No pasamos. Pero si ellos nos dicen que pasemos donde, mira cómo la puso. Si ellos nos dicen que pasemos donde ellos están, sabemos que Jehová está con nosotros. Mira cómo se la puso la Dios. Y cuando ellos lo ven, le dicen, pasen para donde nosotros. Y dijo, vamos, que Dios está con nosotros. Y ellos dos solos hicieron un revolú tan grande que Saúl, cuando se dio cuenta, que dijo, ¿qué es lo que está pasando? Eso es Jonathan, que está allá haciendo un revolú. Entonces se unieron a la batalla. Señores, Dios no necesita mucha gente. Dios lo que necesita es un hombre que le crea. Sí. Es un hombre que le crea, una mujer que le crea a Dios. Sí. Una mujer que le diga a Dios, mira, yo te voy a creer.
Yo voy a creer en tu palabra, Señor. Yo no voy a razonar, yo simplemente te voy a creer. Hay una historia que está acá que ya no se la voy a contar. De un hombre en el tiempo de la depresión, en el año 1929, cuando la bolsa de valores se cayó, que eso afectó al mundo entero. Y este hombre dejó un trabajo que tenía, James O. Dejó un trabajo que tenía, hermano, que era bien pagado, y lo dejó y se fue en una bicicleta. Y ese hombre empezó a reunir grupos para hacer oraciones de avivamiento. Y la gente se burlaba. Y este hombre después escribió un libro. Y el libro fue rechazado 17 veces. Hasta que finalmente él logró encontrar una persona que le creyó a él. Y el libro después se convirtió en un bestseller. ¿Sabe por qué? Porque este hombre persistió. Este hombre sabía creerle a Dios. Los hombres que le han creído a Dios han hecho cosas sobrenaturales. Póngase de pie, mis amados. Vamos a hacer un llamado. Si alguien quiere recibir a Cristo, qué mejor oportunidad para recibir a Cristo que este fin de año, para que entremos en el 2023 con una nueva cobertura espiritual. La jovencita, ¿tú quieres recibir a Cristo, mi amor? Ven, no te dé pena, que eso es del diablo. Vamos a orar por ti, ven acá. Gloria a Dios. El Señor reprenda a Satanás. ¿Cómo te llamas? Patricia, oye qué nombre más lindo. Vamos a orar por ella. Ella dice que quiere pasar, pero le da vergüenza. Eso fue lo que sintió Adán y Eva en el jardín del Edén, vergüenza. Por eso se escondieron. Patricia, a ti te han predicado el evangelio. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Tú crees que Jesucristo murió por ti? ¿Tú crees que resucitó? Mira, la Biblia dice: ¿ese es tu primo? Pues gloria a Dios, ven para acá, primo. Primo, vamos a guiarla en una oración para recibir a Cristo. Mira, Patricia, la Biblia dice que cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Dice la Biblia, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salva. ¿Tú quieres hacer eso esta noche? Vamos a orar. Repite conmigo y pon tu corazón en esta oración, que Dios se encarga del resto. Lo único que tienes que hacer es creerle a Dios. Vamos a orar.